Bueno, hola, muy buenas tardes a todos los que están conectados. Ya somos 22 personas, así que vamos a ir dando inicio. Veo que María Catalina tienes la mano arriba. ¿Quieres decir algo? Ok, tal vez se le fue la levantada de mano. Listo, súper. Bueno, pues muy buenas tardes. Oscar Reaño nos está saludando por el chat. Diana Marcela también. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Durán y voy a estar con ustedes esta tarde compartiendo un poquito de el conocimiento en un tema que es Lean Startup y de las metodologías un poco asociadas a todo este movimiento Lean que estamos viendo en el emprendimiento digital. Así que bienvenidos nuevamente a este semillero de emprendimiento digital. Creo que es el último del año 2020 con ustedes, así que pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí conectados y muchas gracias por el interés que han mostrado en cada uno de los talleres que hemos hecho. Ya hemos hecho varias rondas de talleres, hemos hablado de diversos temas, así que pues vamos a cerrar hoy con broche de oro. Bien, entonces como les decía, vamos a hablar de Lean Startup, vamos a entender un poco cuál es ese concepto, qué es lo que hay detrás, de dónde sale, cuáles son los componentes principales y cómo eso se puede aplicar en la vida real, ¿vale? Que básicamente tiene dos componentes muy importantes, que es un concepto de innovación continua y cómo nunca terminar de aprender, y lo que nos lleva al segundo concepto importante de la metodología, que es lo que conocemos como el aprendizaje validado o el aprendizaje iterativo. Entonces, pues primero que todo, bueno, me presento, como les dije, mi nombre es Oscar Durán. Tengo buena experiencia en todo el tema de desarrollo de productos digitales, de estrategias de crecimiento, de marketing digital. Tuve la oportunidad de liderar el diseño y el desarrollo de productos de Mobi, la billetera digital para inclusión financiera, eh, así como, digamos, áreas de producto, de tecnología y de datos de otras startups en Colombia, sobre todo en algunos sectores fintech y de logística de última milla. Tengo una compañía que se llama Estrategia, donde hacemos básicamente consultoría en diseño estratégico y de productos digitales. Tengo un podcast, para los que les gustan los podcasts, se llama Estrategia Talks y tiene como objetivo visibilizar historias de emprendedores en el ecosistema latinoamericano. ¿Vale? Entonces estamos en todas las plataformas de podcast. Si ustedes buscan Estrategia Talks, ahí lo van a encontrar. Adicionalmente, soy mentor de startups, he sido mentor en apps.co, he sido mentor en algunos procesos incluso en la Javeriana, en la EAN y actualmente soy mentor en la aceleradora de Alex Torrenegra que se llama Torrenegra Accelerate. Y adicionalmente, pues soy profesor, tallerista y speaker en diversos temas, todos muy asociados en los temas de diseño y desarrollo de productos digitales y de estrategia digital. Así que, pues ese soy yo. Me encuentran en redes sociales como Durán Oscar F, en cualquiera de estas tres. Así que, pues, si quieren seguir la conversación por las redes sociales, pues bienvenidísimos. Súper, entonces un poquito de la agenda para hoy, una introducción pues muy rápida que es la que hemos venido haciendo. Gamaliel nos pregunta, buenas tardes, ¿tendremos la presentación? Sí, les podemos enviar la presentación. Eh, Como lo hemos hecho, lo enviamos a través de Tito y él hace pues, la repartición a las personas registradas, ¿vale? Bueno, muy bien. Ya somos 26 personas, así que súper. Entonces, un poquito de qué vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a arrancar hablando de qué es Lean Startup, ¿sí? Y en la medida que nos empecemos a meter en la metodología, pues vamos a hablar de lo que se conoce como el feedback loop o ese ciclo de aprendizaje iterativo del que les hablaba hace un rato. Vamos a hablar de experimentos y por qué son importantes, sobre todo en esta metodología. Vamos a hablar de mínimo producto viable, vamos a hablar de motores de crecimiento y finalizamos con un concepto que es muy importante dentro de esta metodología y dentro de en general lo que hacemos en el mundo digital, que es el concepto de pivote. Entonces, ¿cuándo tengo que seguir insistiendo o cuándo tengo que definitivamente cambiar un poquito la estrategia? Bien.
Entonces, me gusta, cuando hablo de Lean Startup, me gusta arrancar con esta frase. Me disculpan que está en inglés, pero no la quise cambiar para un poco para mantener el sentido. Y es que cuando nosotros hablamos de startups, y es muy usual, sobre todo cuando traducimos cosas que vienen desde otros países o continentes, es muy usual que cojamos un término y lo utilicemos para todo. Entonces, normalmente ahora le decimos startup a cualquier emprendimiento que esté arrancando y no necesariamente ese es el concepto, digamos, como adecuado de startup. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una startup, un poquito lo que nos dice esta frase, que es Eric Ries, que es de hecho el autor de la metodología de The Lean Startup, es que el objetivo principal de una startup está en entender o en encontrar digamos, el producto correcto a construir, que los clientes quieran ese producto, pero que además estén dispuestos a pagar por él. Y esas tres características son fundamentales, pero hay una que realmente lo hace una startup, y es que lo tiene que construir lo más rápido posible. Entonces, cuando uno le agrega ese concepto de velocidad al concepto de startup, que ya, digamos, per se tiene que encontrar qué es lo que tiene que construir, que sus clientes lo quieran y que además estén dispuestos a pagar por él, no solamente poder construirlo y demás o tener las capacidades, sino que estén dispuestos a pagarle por eso que va a construir, pues lo tiene que hacer de manera acelerada y lo tiene que hacer rápido. Y ahí, digamos que se basa un primer concepto muy importante del Lean Startup y es la velocidad y la capacidad que pueden tener las compañías para empezar a probar productos o servicios en el mercado y empezar a escalar ese tipo de soluciones. Entonces, hay un concepto que es el segundo concepto de hoy y es normalmente cuando, por ejemplo, yo me siento con los emprendedores en las distintas aceleradoras, la primera reunión, la primera sentada siempre gira en torno alrededor de el emprendedor no suelta tanta información porque tiene una concepción que si entrega su idea o cuenta su idea, pues alguien se la va a robar. Y ese quiero que sea un preconcepto que a partir de hoy, creo que ya somos como 27, 31 personas que estamos aquí conectadas, cuando colguemos la llamada y salgamos de esta charla, nunca volvamos a tener. Porque sí, efectivamente las ideas son importantes, pero no hay nada más importante que una buena ejecución. Yo puedo estar lleno de ideas y les aseguro que 3 años atrás, a todos en algún momento, un domingo a las 9 de la noche se nos ocurrió que sería muy chévere que alguien me pudiera traer una hamburguesa a esa hora a domicilio a mi casa. ¿Sí? Y pues un domingo a esa hora prácticamente está todo cerrado. Pero ninguno de nosotros, salvo 3 personas, fueron capaces de poner en acción esa idea que tuvieron y montar una compañía como Rappi. ¿Sí? Entonces, el mundo está lleno de ideas y claramente tener una buena idea es importante, ¿sí? Pero si yo tengo una idea y no la llevo a la acción, pues no va a haber nada que valga dentro de esa idea, porque al final se va a quedar en el papel, porque al final se va a quedar en mi cabeza y nunca voy a poder, de hecho, ponerla a funcionar. Entonces, en el mundo actual, la ejecución lo es todo. Y eso no quiere decir que no sea importante la estrategia. Yo, de hecho, mi mundo es el mundo de la estrategia, pero la estrategia sin ejecución, pues no es nada. Las ideas sin ejecución no son nada. Cada vez más la distancia entre la estrategia y la táctica se acorta. ¿Sí? Y cuando uno está en el mundo del emprendimiento y cuando uno está en el mundo de hacer productos, sobre todo en digital, la importancia de la velocidad con la que yo ponga esos productos en el mercado, pues es clave. Entonces, pues vamos a ver qué es Lean Startup. Un poquito como la definición de Lean Startup. Entonces, hay una concepción, y si hacemos aquí una encuesta con las personas que estamos conectadas, probablemente revalidaríamos esto que les voy a decir, y hay una concepción
Y es que estar en el mundo digital o en el mundo de las startups que crecen aceleradamente y demás, es estar en un mundo desordenado, es estar en un mundo donde no hay sistemas de, digamos, o no hay dinámicas de trabajo ordenadas. Y esta metodología, pues lo que dice es todo lo contrario, porque Lean Startup es fundamentalmente un método sistemático, un método, un paso a paso de hacer las cosas para poder hacerlas más rápido. Entonces, eso es un método sistemático para abordar la incertidumbre. Entonces, un concepto muy importante dentro del Lean Startup y dentro del mundo actual, y seguramente ustedes habrán escuchado conceptos como el VUCA, ¿sí? Estamos en un mundo VUCA, en un mundo volátil, en un mundo con una incertidumbre impresionante, ¿sí? Y métodos como Lean Startup nos ayudan a reducir esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque si ya per se el mundo no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? No sabemos cuál va a ser el cambio mañana, qué es lo que va a salir, cuál es la nueva tecnología, cuál es la nueva forma de hacer la X o Y o determinada acción. Entre más me demore yo lanzando mi producto o entendiendo si mi idea funciona o no funciona, pues mayor incertidumbre voy a tener. Y a mayor incertidumbre, mayor riesgo. Y si me estrello, yo le llamo a estrellarme a, digamos, si fracaso, porque siempre será una posibilidad de fracasar, pues si fracaso, pues lo que voy a tener es un montón de tiempo invertido, probablemente dinero, ¿sí? Nunca pude disminuir la incertidumbre, lo que hice fue agrandar esa incertidumbre. Entonces, es un método sistemático, pero que además, teniendo como objetivo disminuir la incertidumbre, utiliza la experimentación rápida y el aprendizaje validado como mecanismos fundamentales para lograr ese objetivo. Entonces, no es Lean Startup porque es veloz, es desordenado. ¿Sí? Entonces, como necesitamos ser veloces, entonces no validamos, no planeamos, no hacemos las cosas como se tienen que hacer, simplemente lanzamos y ponemos ahí ya. No ese es el concepto de velocidad que nosotros deberíamos estar apropiando, digamos, un poquito como en emprendimiento digital. Es un concepto de cómo con un método que ya vamos a ver, logramos hacer experimentos que nos permitan rápidamente aprender y seguir evolucionando eso que estamos construyendo. Entonces, está claro el concepto. Les recuerdo que ahí pueden hacer preguntas o comentarios, los que quieran por el chat, y vamos compartiendo e interactuando entre todos. ¿Listos? Muy bien. Entonces, hay incertidumbre de todos lados y eso es una realidad, no hay nada que hacer. Entonces, no, yo tengo de hecho mucha incertidumbre desde el punto de vista del modelo de negocio. ¿Sí? Yo tengo unas, digamos, asunciones o tengo unos supuestos o unas hipótesis acerca de cómo podría ser el modelo de negocio, acerca de cuál debería ser mi propuesta de valor, quiénes podrían ser mis clientes, cuáles podrían ser los canales de atención, cómo relacionarme con ellos, cómo voy a ganar dinero, cuál es el lado izquierdo de ese modelo de negocio, cuáles son los costos, las alianzas, las actividades y los recursos clave. Y eso al final es una hipótesis hasta que se pruebe. Entonces hay un montón de incertidumbre. Yo puedo pensar o creer que la mejor manera de monetizar la idea es tener es tener un modelo por suscripción, por ejemplo. ¿Sí? Pero cuando salgo al mercado, pues me doy cuenta que para mi producto de pronto el modelo de suscripción no funciona. Y entonces eso me lleva a tener también incertidumbre desde el lado del producto. Y si se acuerdan la definición que vimos de startup o del objetivo de una startup, ¿cierto? Que era encontrar cuál es el producto correcto a construir. Pues si yo tengo mucha incertidumbre, entre más me demoro en poder descartar si el producto es el que funciona o no funciona, pues más incertidumbre voy a tener. Y en el cliente o en el mercado, pues ni se diga. ¿Sí? Hace 11 meses o 10 meses o 9 meses más o menos que arrancamos todo el tema de la pandemia, los consumidores eran unos. Y probablemente nadie se esperaba que esto fuera a tener estas dimensiones que está teniendo. O bueno, muy pocos. ¿Sí? Pero en general no nos lo esperábamos. Y cambió la forma del consumidor, cambió la forma en que las personas consumen no solo contenidos, no solo en la forma en que trabajan, sino también la forma en que compran,
lo que compran, lo que necesitan, más que lo que compran, lo que necesitan. Entonces también hay incertidumbre de cara al cliente y de cara al mercado. Entonces, uno cómo hace en medio de toda esta incertidumbre para poder disminuirla, para poder sacar algo al mercado y no necesariamente, eh, digamos, demorarme mucho tiempo para creer que entre más me demoro es porque más conozco. Y esa es una paradoja un poquito que tumban este tipo de metodologías ágiles de validación y de emprendimiento. Y es que antes pensábamos que entre más nos demorábamos investigando, bien fuera el mercado, el cliente, el producto, desarrollándolo o el modelo de negocio, entre más nos demorábamos mejor, porque en teoría lo podíamos conocer mejor. Entonces uno tenía procesos de investigación de mercado de 6 meses, de un año. Ahora, con la volatilidad de la incertidumbre que tenemos, esos procesos de investigación, de discovery, de producto, esos procesos de entender quién es mi cliente o cuál es el producto que yo le tengo que poner a mi cliente o cuál es el modelo de negocio, pues se han ido reduciendo porque se ha ido priorizando el contacto con esos clientes. Entonces vamos con el primer concepto. Bueno, ya hemos dicho 2 o 3 conceptos importantes, pero vamos con el primer gran concepto de la metodología, que es como lo veíamos al inicio, lo que se conoce en inglés, digamos, es el término que utiliza la metodología, que se llama feedback loop, pero que no es nada más que un ciclo de aprendizaje. Y todos los ciclos, pues, digamos que son iterativos. Entonces, es un aprendizaje continuo sobre lo que yo estoy haciendo. Y lo que estamos viendo en pantalla, pues, es justamente ese ciclo de aprendizaje. Sonia nos pregunta por el chat, ¿Lean Startup y Design Sprint son complementarios o se debe escoger una de las metodologías? Son complementarios. Uno, digamos que normalmente no solo usas una metodología, puedes usar, digamos, pedacitos de varias. Design Sprint está muy, muy centrado en el producto y utiliza cosas de Lean Startup, pero pues digamos que se complementa. Lean Startup es como la mamá de todas y después por ahí está Design Thinking y está Design Sprint y entre todas se complementan y tienen cosas parecidas. En Design Sprint, como les decía, estamos un poquito más centrados en el producto, entonces es una metodología súper acelerada donde probablemente lo que estamos buscando es no tanto un mínimo producto viable, sino lo que estamos buscando es un prototipo que nos permita validar si mi idea funciona o no funciona para llegar al mínimo producto viable. ¿Sí? Entonces, digamos que, pero son complementarias. Entonces hay metodologías como, por ejemplo, plantear el flujo del producto, pues es complementario con Lean Startup. O la metodología de How Might We, que la trabajamos en alguno de los talleres de emprendimiento de ideación y prototipado que tuvimos aquí con ustedes. Entonces, How Might We, que es refrasear los problemas a manera de pregunta para digamos, encontrar mejores soluciones y encontrar cómo solucionar determinados retos dentro del producto. Pero digamos que uno podría decir, Sonia, que sí son complementarios en algunas partes, sobre todo en la parte de construcción del mínimo producto viable o del prototipo. Pablo Zuluaga nos dice, este webinar queda una grabación para verla posteriormente. Si la estamos grabando, entiendo que la cargamos a un canal de YouTube que les podríamos informar más adelante cuál es y en cuánto tiempo estaría ahí. De hecho, creo que hay un correo que eso también se los podemos pasar en un rato, donde si ustedes escriben, les envían la presentación. Entonces, estamos en el ciclo de aprendizaje validado. Y esto tiene una gran diferencia en la forma tradicional como nos aproximábamos a construir productos digitales. Normalmente, más que productos digitales, en general construir productos. La forma de construir productos tradicional era una forma lineal, que quiere decir que alguien muy inteligente se nos ocurría una idea. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en marketing en consumo masivo y uno normalmente en consumo masivo lo que hacía era que veía un montón de información del mercado, tendencias y demás, se le ocurría una innovación incremental sobre alguno de los productos que tenía en los grupos de marcas que manejaba
armaba el proyecto y entonces tenía la idea, después construía esa idea, porque había que construir probablemente una planta de producción o una línea de producción para poder construir el producto. Después de eso, hacía un par de testeos, focus group, algún testeo, digamos, en cliente, ¿cierto? Y después planeaba, hacía el plan de marketing y después del plan de marketing lanzaba, ¿sí? Y más o menos pasaba entre 8 y 12 meses en ese proceso de poder lanzar un producto, ¿verdad? Porque pues había también los procesos de producción y demás. Pero entre 8 y 12 meses. Los procesos actuales de construcción de productos digitales y cada vez más se va llevando esto al mundo de los productos físicos o los productos tangibles, ya no es una línea de tiempo, ahora es un ciclo iterativo, que es justamente lo que estamos viendo en pantalla. Y ese ciclo consta de varios pasos. Digamos, consta de tres momentos fundamentalmente. El primero, construir algo. El segundo, medir eso que construimos. Perdón. Y el tercero, aprender de lo que se midió. Y dentro de ese ciclo, de esos tres grandes componentes, pues tenemos un paso a paso bien importante y bien interesante, que puede ser tan rápido o tan lento como uno o su equipo pueda, ¿cierto? La idea es que sea muy rápido y que siempre uno pueda tener la capacidad de llevar las ideas y la construcción a la mínima expresión, como ya vamos a ver un par de casos. Entonces, el primer paso, ¿cuáles son mis hipótesis alrededor de mi idea? ¿Qué es lo que quiero probar? Quiero probar que las personas hoy en día tienen un dolor para coger transporte, un poquito Uber, ¿sí? Quiero probar que puedo ponerle una aplicación a los mensajeros de este país para que puedan entregar pedidos, bien sea de comida o cualquier otro producto, y va a funcionar. ¿Cuáles son las hipótesis que tengo alrededor de mi idea? ¿Cuáles son esas preguntas que necesito resolver? Y ese es el primer paso. Arrancar con una pregunta. Vea, ¿cuál es el problema que quiero resolver y qué tiene que ser cierto para que yo lo pueda resolver? Para que más adelante pueda construir algo alrededor de eso. Entonces, una vez tengo esas hipótesis, defino unas, digamos, asunciones o unos supuestos, ¿sí? Es decir, ok, lo que quiero resolver es el delivery, ¿sí? Quiero hacer una aplicación de delivery. Perfecto. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que la gente está dispuesta a pagar por alguien que le haga vueltas en una moto o en una bicicleta. Perfecto. ¿Sí? Caso Mensajeros Urbanos. Yo tuve la oportunidad de ser vicepresidente de producto y tecnología en Mensajeros Urbanos, que es una startup colombiana de delivery y de logística de última milla. Entonces, ahí tengo la hipótesis, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son mis supuestos? Entonces, uno puede tener distintos supuestos. Uno puede decir, uno de mis supuestos es que los mensajeros tienen smartphone. Mi otro supuesto es que la gente está dispuesta a pagar por kilómetro, por ejemplo, que no existía esa manera de cobrar, pues la gente de ahí le cobraban o le pagaban digamos, un valor fijo. Y así sucesivamente, unos supuestos alrededor de mis hipótesis. ¿Qué tiene que ser cierto para que mi hipótesis sea cierta o sea rechazada o sea nula? Tercer paso, ¿cuáles son los riesgos más grandes a los que me enfrento? Entonces, acuérdense cuando yo les hablaba al principio, como no, que es que el mundo de startups es un mundo desordenado, por eso es rápido, no sé qué. No, no necesariamente. Que hay unas que sí, puede que sí, pero no necesariamente. Entonces, antes de pasar ahí al cuarto, Alejandro Quiroga tiene una pregunta. ¿Cómo se determina el rango de personas para probar el producto, el servicio y las hipótesis? Esa es una pregunta muy usual y además es muy buena. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Además, la respuesta es súper tibia, pero la respuesta literalmente es depende. Depende de. Normalmente lo que uno hace es empezar a generar como anillos. Imagínense como cuando uno tira una piedrita a una piscina, ¿sí?
y la piedrita cae y empieza a generar las ondas después de la caída. Entonces, en ese símil, lo que uno normalmente hace es justamente eso. Yo tiro la piedrita, entonces mi primer grupo de validación pueden ser 10 personas, ¿sí? Y yo vi que el producto funcionó, le arreglé cosas y después pasé a un grupo más grande de 50 y entonces volví a aprender y hubo cosas que fallaron, entonces paré, las arreglé y después metí 100 y así sucesivamente voy escalando hasta que uno entiende cuándo es el momento en el que el producto puede empezar a crecer. Karen nos pregunta, ¿los supuestos son positivos siempre? ¿La mejor forma para validar las hipótesis son por medio de encuestas o qué opciones hay para validación? Ya lo vamos a ver en los experimentos, así que tenlas ahí, Karen, y ya hablamos. En cuanto a los supuestos, pueden ser positivos o negativos. Normalmente lo que uno hace es ponerlos en términos positivos porque lo que uno quiere es entender si sí me funciona o no me funciona. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo les había puesto de los mensajeros tienen un smartphone para poder descargar una aplicación y tal, o los mensajeros tienen plan de datos, ¿sí? Si a uno le da que no, pues entonces uno ya entendió que el man no tenía plan de datos, entonces ¿qué voy a hacer para que pueda utilizar mi aplicación? Pero normalmente se plantean digamos, de manera positiva. Y ya te respondo la segunda cuando hablemos de experimentos en unos minutos adelante. Entonces, después de identificar los riesgos asociados a estas, digamos, a la iniciativa o las hipótesis que yo quiero probar, viene un momento que es un momento muy bonito, que es el momento de empezar a construir. ¿Sí? Entonces, lo primero que uno hace es decir, venga, ok, ¿qué es lo que quiero probar? Entonces, ya tengo unas hipótesis, tengo unos supuestos, sé cuáles son mis riesgos. Entonces, lo que uno normalmente hace son, digamos, hacer encuestas es válido, y aquí voy a empezar a responderte la pregunta, Karen. Hacer encuestas es válido, tiene un buen alcance, pero yo soy de los que cree, porque además lo he vivido y lo hago en mi día a día, que no hay nada como el contacto directo con tu cliente. Ya vamos a ver ahorita, de hecho, dentro de la historia de Airbnb, que les traigo un video muy, muy interesante, como cuando ellos estaban en Y Combinator, uno de sus mentores, de hecho uno de los fundadores de Y Combinator, les dice, lo que ustedes necesitan es irse a dormir en las habitaciones y casas que están alquilando para entender qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué no crecen cuando no crecían? Muy a sus inicios. Entonces, yo soy de los que creo también que el contacto uno a uno es fundamental. ¿Sí? Cuando nosotros lanzamos Movi en Colombia, lanzamos una solución de crédito en línea para gente no bancarizada. Y la solución no crecía, no crecía y nosotros invertíamos en marketing, la solución tecnológicamente era impresionante, en menos de un minuto tenía un preaprobado, tenía de todo lo que uno podría haberse soñado, creyendo ser inteligente sentado en un escritorio poniendo post-its, ¿sí? Y después desarrollando. Y no fue sino hasta que nos sentamos realmente con las personas, nos fuimos hay un barrio en el norte de Bogotá que se llama El Codito, nos fuimos al Codito y nos sentamos con las personas del target al que queríamos llegarle a entender por qué necesitaban el crédito. Y nos llevamos un montón de sorpresas y después pudimos por lo menos empezar a caminar con el producto. ¿Sí? Pero ese contacto uno a uno es fundamental. Entonces, en este cuarto momento, que es el momento de planear qué es lo que yo voy a testear, lo que yo siempre recomiendo es entrevístese con un cliente, entrevístese con personas reales. Hoy en día, pues hágalo por Zoom, pues para no tener problemas después de virus y demás, pero hágalo por Zoom. Hable con la persona, vea la cara cuando usted le hace las preguntas. Una vez uno ya tiene ese plan, ¿qué es lo que quiero probar? ¿Qué es lo que quiero testear? ¿Qué preguntas le voy a hacer a las personas con las que voy a hablar? Viene el momento de construir un prototipo. ¿Sí? Y es este quinto momento. Y aquí uno tiene que empezar, y ya vamos a ver también varios ejemplos, pero uno tiene que empezar a sacarse un poco los preconceptos que trae acerca del emprendimiento digital. Hace poco en el podcast tuve la oportunidad, la gran oportunidad, además de hablar con un tipo que se llama Ángel Celis Boto. Ángel Celis hoy en día es el Chief Product Officer, pero ha sido CTO y demás. Fue cofundador y es cofundador
de una startup colombiana que se llama Liftit. Liftit está haciendo disrupción en la logística de última milla en Latinoamérica. Lanzaron hace 3 años y hoy en día están en más de 5 o 6 países. Y un poco la reflexión que el tipo me hacía de cómo arrancaron fue, si uno se imagina un negocio de logística, se imagina que construir el producto le puede tomar años. Pues estos tipos hicieron una landing page en un fin de semana, arrancaron un viernes y el sábado al mediodía ya la tenían lista y empezaron a hacer trasteos ese fin de semana con una landing page que es literalmente, uno ni siquiera tiene que saber programar para hacer la landing. O sea, ya hay plataformas que traen, de hecho, templates y demás listos para poder hacer ese tipo de landings. Y después, ¿cómo se desarrolla ese prototipo? Pues bueno, viene dentro del ciclo y el crecimiento del negocio, si es que la idea, digamos, puede validar las hipótesis que uno tenía de manera positiva. Entonces, cuando uno construye ese prototipo, lo que tiene que pensar literalmente es cuál es esa mínima versión de lo que yo quiero probar. Puede que sea funcional, puede que no sea funcional. Es decir, puede que la gente pueda hacer algo en el prototipo, una landing page o lo que sea, pero también podría ser un video, pero también podría ser inclusive uno haciendo cosas en el mundo real. Así sea un producto digital. Entonces, ya vamos a ver un par de ejemplos. Cuando yo ya tengo el prototipo, pues entramos al segundo gran momento del ciclo iterativo de aprendizaje dentro del Lean Startup, que es el momento de medir. Es el momento de sentarnos con las personas, es el momento de poner al aire si es que yo pude hacer un producto, digamos, funcional, una landing, una mini página web, una aplicación móvil muy sencilla, lo que sea que yo haya definido como mi prototipo o mínimo producto viable y ponerlo en el mercado. Entonces, hay varias formas de ponerlo en el mercado. Yo podría, en entrevistas 1 a 1, testear ese plan que hice, o simplemente podría poner mi página web arriba, intentar hacer algún par de posts o compartir con familia, amigos y demás, y entender qué adopción tiene, de acuerdo a las hipótesis que quiero resolver, a mis supuestos, a los riesgos y al plan que tengo. Pero de alguna manera recoger información de mi cliente o de mi cliente potencial, información de él, no solo la información abstracta arriba del mercado, ¿no? Que le decían a uno, no, sí, el segmento de millennials, y entonces sí, pero es que resulta que en el segmento de millennials, pues hay millennials de unas características, hay otros de otras características, con unas adopciones distintas a otros y demás. Entonces, no solo esa capa de arriba, sino hay que bajar a entender de verdad, qué es lo que piensa mi cliente. ¿Qué es lo que le duele? ¿Será que mi producto sí está intentando resolver esos dolores que yo creo resuelve? Y una vez hacemos esa validación, viene el momento de aprender. Y aquí viene otro paradigma que hay o que esta metodología y este tipo de metodologías tumban rápido. Los que estuvieron conmigo en la charla de la semana pasada de Design Sprint, les decía algo muy parecido, porque además también es otra de las metodologías que ayuda a tumbar este paradigma del fracaso. Nos enseñaron en la universidad que uno planeaba para no fracasar. Y pues nada más difícil de manejar, porque en ese mundo lleno de incertidumbre, pues ¿cómo hace uno para garantizar que no va a fracasar? Este tipo de metodologías cambian la mentalidad y a lo que nos quieren llevar es, oiga, si usted va a fracasar, fracase rápido, fracase barato. ¿Sí? Yo no le estoy pidiendo que usted tenga una empresa de 10 billones de dólares en una semana. Ese no es el objetivo de estas metodologías. Que algunos que están en contra de estas metodologías dicen, no, yo no creo en eso porque es que eso es muy rápido, uno no arma una empresa. Clarísimamente no. No se arma una empresa en una semana, en un mes, en 2 meses. Clarísimamente no. Armar una empresa, como son hoy muchas startups famosas, no solo en Colombia, sino en el mundo, pues obviamente toma un tiempo. Pero probar la idea y validarla en el mercado me puede tomar muchísimo menos tiempo que construir esa empresa.
y ahí voy disminuyendo la incertidumbre y voy navegando un poquito a través de esa incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa cuando aprendo? Pues tengo dos caminos. O entendí que funcionó y sigo el ciclo y vuelvo a evolucionar mi producto y empiezo a construir el producto para poder ponerlo al aire, o aprendí que no funcionó. Y si no funcionó, pues entonces tengo que entender qué fue lo que no funcionó, ¿cierto? Entonces, en ese ciclo de aprendizaje, pues el concepto de las hipótesis y los supuestos es un concepto clave, porque es lo que yo quiero validar, es lo que quiero entender si funciona o no, es lo que quiero probar muy rápidamente si funciona o no. Entonces aquí un par de ejemplos, digamos, de hipótesis y de supuestos. Entonces, McDonald's, por ejemplo. Los consumidores quieren poder pedir su comida desde el carro en ese momento, cuando probablemente no existía esa, digamos, forma de, de comprar o interactuar con ese tipo de productos. IKEA, la marca, si mal no recuerdo, es sueca de muebles modulares. Los clientes están dispuestos a armar sus propios muebles en casa. En un momento, cuando todo el mundo compraba el mueble hecho, en una carpintería, en un lugar de diseño, lo que fuera. O Spotify, las personas están dispuestas a pagar mensualmente por tener su música ilimitada online. En un momento donde ya estábamos pagando por canción o por álbum, que fue un poquito la disrupción que hizo Apple en el momento que entró el iPod. Para los que, digamos, no se acuerden o no estén ahí, pues el iPod fue un dispositivo que solo uno podía grabar canciones, después evolucionó, tenía más contenidos, pero pues después obviamente los smartphones, eh, digamos, como que los absorbieron. Entonces, miren las hipótesis al final que se estaban haciendo, la hipótesis fundamental sobre lo que uno quiere construir. La música ilimitada online, si están dispuestos a pagar o no, si están dispuestos a armar los muebles o no. Probablemente si las validaciones les hubieran dado que no estaban dispuestos a armar los muebles, pues habrían tenido que entender otra cosa, igual que Spotify o igual que McDonald's. Okay. Ya, bien. Entonces, como les decía, la concepción que en una semana voy a crear una empresa, pues es muy compleja de creer, además. Pero lo que sí puede pasar es que cada semana puedo aprender más para evolucionar en construir esa empresa que quisiera construir en el futuro cercano o en el futuro mediano. Y ese es justamente el caso de Airbnb. No voy a entrar aquí en detalles del flujito que están viendo en pantalla porque ya les voy a mostrar un video donde explican, digamos, claramente como los principales hitos de la historia de Airbnb y esa constante validación del mercado y de la idea que tenían, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar un video que es este. Me avisan por favor por el chat si se escucha. Bienvenidos a Emprende Aprendiendo, el lugar donde emprendedores y empresarios vienen a aprender. En el vídeo anterior hablamos sobre el caso de Zara y hoy le toca a Airbnb, la historia de cómo tres chicos crearon una startup valorada en más de 30.000 millones de dólares. Antes de nada, vamos a explicar cómo funciona el modelo de negocio de Airbnb, que a diferencia de otras startups que no monetizan hasta pasado unos años, Airbnb es una plataforma que junta a caseros que quieren alquilar su habitación, casa o piso con inquilinos que pagan a través de su plataforma, cobrando una comisión por ser el intermediario. Ahora que ya sabemos cómo funciona, podemos irnos a los orígenes de la plataforma, en 2007. La idea inicial sale de las mentes de Brian Chesky y Joe Gebbia. Se acababan de mudar de Nueva York a San Francisco y, como muchos otros emprendedores cuando empiezan, no tenían dinero. Buscando formas de pagar su alquiler, se les ocurrió alquilar un espacio de su casa poniendo camas hinchables en el suelo y dándoles un desayuno al día siguiente. La idea se les ocurrió tras ver que los hoteles de la ciudad se llenaban durante los periodos en los que se celebraban conferencias.
Se pusieron rápidamente manos a la obra y para ejecutar la idea crearon una web súper sencilla donde podías reservar la habitación y los servicios. Esta web se llamaba Air Bed and Breakfast. La primera noche se presentaron 2 hombres y una mujer y cada uno pagó $80. Al compartir unos días con los inquilinos se dieron cuenta que no solamente estaban solventando una necesidad de habitabilidad, sino que ofrecieron una experiencia y unos lazos increíbles entre inquilinos y caseros. Tras esta primera experiencia, ambos supieron que tenían una idea brillante entre manos para crear una startup. Ya que los dos eran diseñadores, decidieron incorporar un tercer cofundador, llamado Nathan, para poder ayudarles con la creación de la página web y los aspectos técnicos. Durante el primer año no tuvieron mucho éxito y muchos inversores de Silicon Valley pensaban que era una idea absurda y no consiguieron financiación alguna. Para pagar sus gastos utilizaban tarjetas de crédito, una estrategia muy arriesgada y nada recomendable, pero que acabó por darles tiempo de vida suficiente hasta su siguiente estrategia. Desesperados y a punto de cerrar la empresa, se les ocurrió una última jugada. Al ser los fundadores diseñadores, decidieron lanzar 2 cajas de cereales con los candidatos de las elecciones americanas en cada una de las cajas. Recordemos que en 2008 se presentaba Obama y McCain a las elecciones americanas y a ambos les hicieron unas cajas de cereales. Esta estrategia les dio notoriedad, ya que consiguieron salir en muchos medios de comunicación y vender las 1000 cajas que habían comprado. En total consiguieron $30.000 netos y eso es lo que les consiguió mantenerse a flote durante los siguientes meses. No obstante, las cosas parecían no arrancar. Por mucho que hubieran salido en diferentes medios de comunicación tradicionales y online, la plataforma no parecía coger tracción. A punto de quebrar por segunda vez, decidieron aplicar a la aceleradora de empresas Y Combinator, donde fueron aceptados en 2009, recibiendo $20.000 de financiación y la mentoría guiada durante 3 meses. Durante este tiempo, la empresa facturaba $200 semanales y no parecía que estuviera creciendo. Paul Graham, fundador de Y Combinator, se dio cuenta que la mayoría de los clientes de Airbnb residían en Nueva York y les hizo ir cada fin de semana a quedarse en las casas de los caseros que estaban utilizando la plataforma. De esta forma podían recibir información y feedback directo de sus clientes. Se dieron cuenta que la mayoría no sabían poner los precios correctos ni tomar las fotos adecuadas, por lo que decidieron ayudarles con los precios y tomar fotos profesionales de los pisos. Una semana después, pasaron de ganar $200 a ganar $400 a la semana. Por fin empezaban a crecer. Hasta la fecha, solamente permitían alquilar habitaciones o espacios de la casa, estando el casero siempre dentro de esta. Esto cambió cuando el batería de Barry Manilow, un cantante famoso americano, decidió alquilar su casa entera. Aquí es donde cayeron en el potencial de su plataforma. La idea ya no sería simplemente alquilar espacios o habitaciones, sino pisos, casas o apartamentos enteros. Este cambio en su presentación y pitch de negocio hizo que los inversores empezaran a invertir dinero, llegando en 2017 a la friolera cifra de 4.000 millones invertidos a una valoración total de 30.000 millones. Y hasta aquí el caso de Airbnb. Las lecciones que extraemos desde Emprende Aprendiendo son las siguientes. Número 1. Es importante creer en tu misión y tener claro un porqué sólido al empezar tu empresa. Eso hará que continúes hacia adelante aunque los principios sean difíciles. Número 2. En tiempos de escasez y pocos recursos es donde el ingenio sale a relucir. Tenemos que ser capaces de hacer lo que podamos con lo que tengamos. Y por último, número 3, el feedback y la interacción con los clientes al principio es crucial para mejorar el producto o servicio y para prepararse para luego escalarlo. Te invitamos a que dejes un comentario con las lecciones que tú has... Bueno, súper. Entonces, como vieron un poco la historia, que a veces pareciera que este tipo de historias no son reales, pero efectivamente fue lo que sucedió, ¿sí? Y esa capacidad de entender directamente qué es lo que está pasando con mi cliente o qué es lo que está pasando con mi producto o si mi propuesta de valor efectivamente resuelve o no resuelve el problema que yo creo puede resolver. Y mejor aún, cómo evoluciona el producto.
Entonces arrancaron siendo bed and breakfast, después fueron cereal para poder costear eso, ¿sí? Y después fueron encontrando poco a poco el camino hasta que se fueron convirtiendo y digamos un poquito como afinando esos canales de tracción para poder crecer. Aquí tenemos una pregunta de Andrea Cifuentes, que nos dice, en industrias creativas uno muchas veces se demora porque está depurando el estilo, técnica y quiere el estilo y la técnica y quiere que sus piezas tengan un distintivo. En ese caso, la aceleración parece ir en contra del proceso creativo. Hay ejemplos de industria creativa que puedan compartir, entonces ahí les compartí uno que de hecho, pues digamos que he tenido la fortuna de ser mentor, que se llama Fiesta de las Aves. Son unos personajes que antes de la pandemia estaban muy enfocados en todo el tema de avistamiento de aves, cultura alrededor de las aves en Colombia y en Latinoamérica. Trabajaban muy por proyectos y viene la pandemia y pues se acaba el mundo real por muchos meses. Entonces montan una plataforma y pensando un poquito en, venga, ¿cómo hago para llevar el arte y toda esta historia que yo cuento alrededor de las aves de Colombia y la diversidad y demás, para llevarlo a la gente? ¿Cómo hago? Si es que ya no puedo mover. Y entonces empiezan a inventarse unos juegos que los hacen, de hecho, de manera presencial, en Zoom y demás, pero además también empiezan a inventarse juegos tangibles. Entonces inventaron unas cartas, inventaron unas, digamos, sesiones donde les cuentan cuentos a los niños, cuentan historias, el tarot de las aves se inventaron. Y literalmente son ellos hacen la impresión de las cartas, ellos hacen el corte de las cartas, ellos hacen el diseño de las cartas, que puede que efectivamente no sea el mejor del mundo, pero que les empieza a permitir desde la óptica del negocio aprobar la idea, si funciona o no funciona, y si esos mecanismos que empezaron a inventarse pueden funcionar o no pueden funcionar. Es una historia bien bonita. Muchas veces la aceleración sí va en contra de la estética, puede que sí, pero es la concepción de el producto nunca se termina de construir, no importa si es digital, si es físico, o si en tu caso, pues digamos, haces parte de las industrias creativas digitales o de las industrias creativas y culturales, no importa en qué sector estés, el mindset o la mentalidad un poquito es, nunca termines de construir tu producto. Pues como mi producto no está terminado, pues yo lo puedo lanzar hoy en la versión que está para aprender a ver qué es lo que quieren y evolucionarlo. ¿Sí? Esa es un poquito la mentalidad. Si te esperas un año cuando tú crees que hay un distintivo, lo que puede suceder es que lanzas y el mercado puede que crea que no hay un distintivo, que es lo complejo. ¿Sí? Porque uno siempre va a creer que hay un distintivo. ¿Listo? Entonces, pues digamos un poquito esa podría ser mi respuesta. Juan Sebastián nos dice, ¿tienes ejemplos en temas de educación en bienestar, meditación, habilidades transversales dirigidas a personas? Porque en ese campo hay muchos ejemplos dirigidos a empresas. Bueno, pues digamos, conozco algunos ejemplos, no en Colombia, conozco algunos ejemplos en Estados Unidos. Entonces, yo tuve la oportunidad de asesorar a una empresa que se llama Meditopia, que lanzó una aplicación relacionada con tema de meditación y los temas como de coaching y demás. Recientemente ayudé a una fundación también que se llama Grace Rose Foundation, que ayuda a niños o adolescentes con fibrosis, que es una enfermedad, digamos, bien compleja y además degenerativa. Entonces, montamos una aplicación para ayudar a los niños y los adolescentes en momentos difíciles de su tratamiento a meditar y demás. Y lo que hicimos, digamos que cuando uno está en esos primeros estadios, lo que les decía, no necesitas la aplicación, pero necesitas un prototipo, porque lo que necesitaban, por ejemplo, en ese momento era dinero para poder hacer la aplicación. Entonces, pues montamos un prototipo en una herramienta que se llama Figma, que es una herramienta de diseño de experiencia y de interfaz. Con ese prototipo fuimos y validamos con hospitales, con fundaciones y con personas que tenían fibrosis. Y una vez entendimos qué era lo que había que hacer, cuáles eran los dolores que había que resolver, estábamos muy enfocados, por ejemplo, en meditación, y lo que nos dimos cuenta es que
estos adolescentes lo que necesitaban era poder escribir en algún lado lo que estaban sintiendo, además de la meditación y de la música, poder escribir lo que estaban sintiendo. Entonces desarrollamos algunas funcionalidades dentro del producto que tenían que ver con un diario y con ese tipo de cosas. Entonces, esos son como un par de ejemplos en lo que me preguntas, Juan Sebastián. Súper. Entonces, ya tengo un prototipo, ya tengo un mínimo producto viable que pongo en el mercado, que hablo con las personas, que le muestro a las personas, que hago testeo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué viene? Viene el momento de validar o rechazar las hipótesis, ¿cierto? Y este es otro punto importante de las, digamos, este es otro punto importante de la metodología, y es la experimentación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la definición de un método sistemático, pero que además utiliza unos elementos que son los experimentos y el aprendizaje validado para disminuir la incertidumbre? Pues aquí está. Entonces, pues, ¿qué es un experimento? Pues es un procedimiento científico donde se realizan una serie de acciones y se observan sus efectos con el objetivo de aprender sobre algo. En nuestro caso, con el objetivo de entender si las hipótesis son válidas o no. Perdón. Y pues para experimentar necesitamos un producto, que es ese mínimo producto viable o ese prototipo que necesitamos para justamente poder hacer ese ejercicio de validación. Y entonces vamos a ver un video muy corto, dura 1 minuto y medio, sobre qué es un mínimo producto viable. Un MVP, por sus siglas en inglés, un producto mínimo viable, es una técnica muy popular entre los emprendedores. Con esta técnica creamos prototipos con las características suficientes para que puedan ser usados. De esta manera, vas a desarrollar tu producto final después de haber recibido toda la retroalimentación, opiniones y, por qué no, quejas de los usuarios iniciales del MVP. Un MVP es el inicio del desarrollo del proyecto y no el fin. Es decir, con toda la información que recibas de parte de los usuarios, tienes que volver al laboratorio para desarrollar una nueva versión e ir mejorando cada vez más tu proyecto. Como ves, el MVP es una herramienta muy útil en el desarrollo de tu idea. Al utilizarlo, debes tener cuidado de no cometer alguno de los siguientes errores. Querer poner demasiadas cosas en un MVP. Recuerda, no es la versión final de lo que quieres. Esto te va a tomar mucho tiempo y no vas a tener opiniones de los usuarios en todo ese plazo. O irte al otro extremo y que tenga muy pocas funcionalidades. Ahora que sabes todo esto, mucho éxito con tu MVP y bienvenido al mundo de los prototipos. Súper. Entonces, esa mínima versión de lo que necesito para poder probar mis hipótesis, para poder probar la idea que tengo, para poder probar si mi propuesta de valor o la propuesta de valor que yo tengo en mi cabeza que puede funcionar o que puede resolver un dolor, funciona o no funciona. Entonces, hay varios tipos de prototipo, ¿sí? Entonces, hay unos prototipos, como les decía, pueden ser prototipos en video, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo tengo una idea, ya ahorita les voy a mostrar el caso de Dropbox, por ejemplo. Entonces, pues puedo montar un video donde explico claramente cómo funciona el producto, cómo funciona la propuesta de valor, cómo podría ser el modelo de negocio, si se cobra, si no se cobra, cómo se cobra, y recojo información de las personas para entender si estoy por el lado que es o no. Después hay otro tipo de prototipo que, perdón, que la metodología llama el consejero, o de mínimo producto ideal que llama el consejero, y se usa mucho sobre todo cuando uno está en el mundo B2B, o sea, cuando está haciendo productos o servicios para empresas. ¿Sí? Lo que uno suele hacer es que selecciona a una empresa, entonces yo digo, hay una frase pues que a mí me gusta mucho, que es, vea, en las primeras etapas de una startup uno siempre debería preferir hacer una cosa muy bien hecha para un solo cliente, a hacer algunas cosas bien hechas para muchos clientes.
Hay una gran diferencia entre esos dos mundos, y es que en el mundo en el que yo estoy enfocado en mis etapas tempranas, en un solo cliente, en hacer que mi producto funcione en ese cliente, en ese mundo yo aprendo de cuáles son los errores que estoy cometiendo, yo aprendo de lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal en mi producto digital. En el otro mundo, cuando yo tengo 100 clientes a los que le hago alguna cosa bien, no estoy en el mundo de aprender, estoy en el mundo de resolver los chicharrones. Qué pena lo castizo, pero estoy en ese mundo. Estoy en el mundo que la plataforma no se caiga, estoy en el mundo que los 100 estén contentos, estoy en el mundo de contestar el teléfono porque me están llamando a quejarse, o de contestar el chat, o de contestar los emails que me escriben. Entonces, en la etapa temprana es importante hacer las cosas bien hechas, así sea para pocos. Y ese tipo de consejo de MVP es el MVP donde uno dice, ok, ya tengo un prototipo, venga, lo voy a probar con uno solo y con ese le empiezo a hacer. Entonces, si ese me dice, oiga, póngale esto, entonces yo le pongo eso y empiezo a ver cómo funciona y cómo lo puedo empezar a escalar. Me convierto literalmente en un consejero. ¿Sí? Le aconsejo a mi cliente, él me aconseja a mí y yo sigo construyendo mi producto con base en esa retroalimentación. Y el último es el mago. Y aquí les voy a contar una historia cuando en alguna de las startups que estuve, alguna vez hicimos un lanzamiento. Y un día antes de hacer el lanzamiento, nosotros algunas funcionalidades importantes del producto no lo teníamos listo. ¿Sí? Lo que pasó en el lanzamiento, que era un lanzamiento en vivo, un evento con la gente donde íbamos a hacer un demo de nuestro producto, es que mientras nuestro CEO estaba parado allá al frente haciendo el demo del producto, habían dos personas de mi equipo de producto escondidas atrás de todo el escenario, corriendo la transacción para que funcionara en el demo. Entonces alguien podría decir, uy, pero eso es trampa, no sé qué. No, es lo que conocemos como un MVP mago. O si se leen la metodología en inglés, pues lo van a encontrar como wizard. ¿Sí? Y es en esos primeros estadios de la empresa o de la idea para probar rápidamente si mi cliente va a adoptar o no va a adoptar lo que yo estoy proponiendo, pues yo no necesariamente tengo que desarrollar toda la plataforma por detrás. ¿Sí? Si yo digo que hago delivery y que entrego cosas, pues me voy yo y lo hago. Como la historia de los fundadores de Mensajeros Urbanos, por ejemplo. En un Startup Weekend de la Universidad de los Andes, montan una landing, ese fin de semana hacen 11 entregas y entienden que sí había negocio para poder hacerlo. Y las entregas las hacían ellos literalmente en su carro, yendo a entregar y a recoger lo que le pedía la gente. Y no había ningún algoritmo, no había nada de georreferenciación, simplemente estaban probando que conceptualmente su idea funcionaba en la realidad. ¿Sí? Entonces, y estos son como los tres principales tipos de MVP que podríamos tener. Después viene entonces un ejemplo, que es el ejemplo de Dropbox. ¿Sí? Si alguien estuvo en la Design Sprint, creo que también tenía el ejemplo ahí, así que me disculpan, pero es un ejemplo muy bonito desde muchos frentes. Entonces vamos a ver el video y pues ya les termino un poquito como de contar la historia alrededor de este video de Dropbox. You've been there. You're about to buy lunch and realize your wallet is in. Espérenme un segundito. Lo tenía en español, pero no sé qué pasó, entonces les voy a poner subtítulos. Ok. Espérenme un segundo y lo ponemos en español. Dame solo un segundo que ya está aquí cargando. Listo. Ahora se perdió hasta aquí.
sucedido antes. Ya te ha sucedido antes. Vas a pagar el almuerzo y te acuerdas que dejaste la billetera en los otros pantalones. O quizás dejaste las llaves en casa. El problema es la organización. Necesitas un solo lugar para todo, como un bolso mágico. Cuando guardas algo en el bolso mágico, sabes que siempre estará allí sin importar la ropa que te pongas o el lugar donde te encuentres. Lo mismo es cierto de las computadoras. Si tienes más de una, es muy difícil llevar el control de todos los archivos. Una de las grandes ideas de Dropbox es precisamente la resolución de este problema. Es un bolso mágico, un solo lugar seguro para guardar todas tus cosas. Conozcamos a Josh. Él se prepara para un viaje importante a África. Por el momento, todos sus datos están dispersos por todas partes en su computadora portátil, en la de su escritorio y en su teléfono. Él necesita consolidarlo todo. Ya se cansó de enviarse mensajes con archivos adjuntos a sí mismo o de moverlos constantemente por medio de una memoria USB. Luego él descubrió a Dropbox, que crea una carpeta particular en sus computadoras. Esta carpeta hace lo necesario para mantenerse idéntica, esté en una Mac o en una PC. Al poner el itinerario en su Dropbox de su portátil, él puede estar seguro que el mismo archivo aparecerá en su computadora de escritorio y también en su teléfono. Lo mismo ocurre cuando guarda un documento en una carpeta de Dropbox. El documento se actualizará en todas las carpetas de todos los Dropbox. Pero esto no sucede solo en sus computadoras. También el sitio web de Dropbox funciona de tal manera que se mantiene idéntico a todos los Dropbox. Cualquier cosa que él ponga en Dropbox estará automáticamente a su disposición en el sitio web. De esta manera, si su Jeep cae al agua y se arruina su computadora, él puede aún acceder a sus archivos por medio del sitio web de Dropbox, donde siempre habrá copias de respaldo. Resulta que el Safari de Josh fue todo un éxito, y su computadora portátil volvió a casa a salvo con muchos videos y fotos que compartir. En lugar de enviarlo todo por correo electrónico, él puede compartir una carpeta en Dropbox con su mamá para que ella pueda recibir copias de las fotos que quiere poner en un marco. Como funciona tan bien para viajes, Josh convirtió Dropbox en la base de todas sus cosas para poder en cualquier momento accederlas en donde quiera que se encuentre. Aunque estés viajando por el mundo, administrando una empresa o simplemente organizando tu vida, con Dropbox puedes dejar de preocuparte por la organización de tus archivos y copias de respaldo y seguir adelante a la próxima aventura. Puedes descargar Dropbox ahora mismo en dropbox.com. Súper, entonces, un segundito, vuelvo aquí a esta presentación. Perdón. Listo, me confirman, porfa, si están viendo la pantalla. Sí, señor. Listo, súper. Entonces, veamos cuál era el objetivo un poquito de mostrarles el video de Dropbox. Y es entender que muchas veces el prototipo no necesariamente tiene que ser algo funcional y desarrollado, sino que puede ser algo que me permite probar mi idea y mostrársela a las personas y mostrarle funcionalidades de mi producto. Un poquito, la historia de Dropbox dice que después de que ellos lanzaron durante 6 días este video en su página web, hicieron un par de experimentos con el video, probablemente pusieron algún dinero de pauta, ¿sí? Entonces, un poquito, después de eso, lo que sucedió fue que tuvieron más de 75,000 registros en su base de datos, personas incluso pidiendo pagar por el producto, aún sabiendo que el producto no estaba desarrollado. Y eso pues les permitió empezar a generar una atracción muy interesante alrededor del producto. Porque una cosa es cuando te paras delante de un inversionista a decir, es que yo creo que va a funcionar, cuando te paras y le dices, mira, hay 75,000 personas que están dispuestas a pagarme ya por este producto y pues si yo no lo hago, lo va a hacer otro. ¿Sí? Entonces, digamos, una lección muy importante de cómo con lo mínimo puedo probar cuál es mi idea, ¿sí? Cómo con lo mínimo puedo entender si mi idea y mi producto y la idea y las hipótesis que tengo de lo que quiero resolver efectivamente funciona en la realidad o no. Y una vez ya uno hace esa prueba y ya tiene el producto, ¿verdad? Y empieza ese ciclo iterativo, ese ciclo iterativo de aprendizaje, pues viene el momento de entender cuáles son los canales de tracción o los motores de crecimiento que puedo llegar a tener para empezar a escalar
la idea o el negocio o el producto que tengo. Entonces, la metodología los divide básicamente en tres y en cada uno de esos tres pues pueden caber muchas categorías. El primero es lo que ellos llaman el sticky, ¿sí? Es un motor de crecimiento que está enfocado en adquisición de clientes, ¿sí? ¿Dónde encuentro mis clientes? ¿Cómo los adquiero? ¿Cuánto me cuesta adquirir ese cliente? Y cada que adquiere un cliente, ¿cuándo se va o no se va? ¿Sí? Que es lo que conocemos como churn rate. Y es importante tener esas métricas claras porque cuando uno ya tiene el prototipo, pues esto, como se acuerdan del ciclo iterativo, el momento de aprendizaje no es un momento únicamente de, ay, qué bonito fue esta entrevista. No, es un momento donde objetivamente yo entiendo qué es lo que salió bien y qué es lo que salió mal. Y para ser objetivo, pues tengo que tener unas métricas que me permitan entender si está saliendo bien o está saliendo mal. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto me está costando adquirir? ¿Cuántos están yendo? ¿Qué es el churn rate? ¿Cuántos están yendo de mi solución? ¿Vale? Después viene una que es digamos, como el motor de crecimiento viral. Y es apostarle a hacer viral un concepto alrededor de mi producto o servicio. Que es el caso, no sé si ustedes han escuchado de una compañía que se llama $1 Shave Club. ¿Sí? Se los voy a escribir aquí por si quieren ver por si quieren ver el video, lo pueden buscar en YouTube y ahí está el video original. $1 Shave Club era una startup, digo porque ya la compró una compañía de consumo masivo muy grande, pero era una startup que en su momento dijo, oiga, las máquinas de afeitar son muy caras, 18 o 20 dólares por una máquina de afeitar sin reposición de la cuchilla, porque la reposición de la cuchilla vale más que la máquina de afeitar. ¿Sí? Entonces dijo, nosotros podemos hacer algo sobre eso. Y montaron un sistema por suscripción, donde inicialmente por $1, pero después por $6, todos los meses le llegaban un determinado número de cuchillas de afeitar a las casas de las personas que se inscribían y que pagaban. Entonces yo me inscribía y decía, ok, quiero que cada 15 días me traigan 2 máquinas de afeitar, no sé, o cada mes me traigan una máquina de afeitar. Y me llegaba la máquina de afeitar. ¿Cuál fue su estrategia? Su estrategia fue posicionarse desde como el enemigo eran las máquinas de afeitar tradicionales porque nos estaban robando, porque nos cobraban demasiado y porque lo que nos vendían era marketing, más o menos era su concepto. Y hicieron un comercial que nunca salió en televisión, sino que lo sacaron en YouTube. Hoy en día tienen más de 27 millones de vistas en YouTube y la compañía creció exponencialmente desde su lanzamiento. ¿Sí? Gracias a hacerse viral, gracias a que por cada usuario que entraban otros 5 y por esos 5, otros 5 y así sucesivamente. La historia de $1 Shave Club termina un poco en que, no me acuerdo si fue Procter & Gamble, creo que sí, lo compra valuado en más de $1 billón. ¿Sí? Después de haberlo intentado tumbar, después de haberlo demandado, después de haber hecho un montón de cosas para tumbarlo, digamos, desde la vía legal, no pudieron hacer nada y terminan comprándolos como una de sus divisiones de negocio. Y después viene uno que a mí, digamos, es como un mal necesario, un motor de crecimiento que es un mal necesario, que es el motor de crecimiento pago. ¿Sí? ¿Qué significa que sea pago? Es que, pues, literalmente invierto dinero para poder adquirir clientes o para poder crecer. Y es el típico caso, por ejemplo, de invertir en campañas, bien sea en redes sociales o en los canales digitales de Google, o hacer campañas de descarga o campañas de descarga por reacciones. ¿Por qué digo que es un mal necesario? Porque si bien nos da escalabilidad, nos da visualización, nos da exposición, ¿sí? Hay una delgada línea o hay un punto en el que uno puede dejar de hacer pauta y dejar de crecer. Si eso me está pasando, o sea, si yo hago pauta y un mes digo, oiga, voy a dejar de hacer pauta y me caigo en el crecimiento, significa que algo no está tan bien
en mi producto, que algo no está tan bien en mi propuesta de valor. Entonces, lo ideal es mantener un balance entre mis fuentes de crecimiento pagas y mis fuentes de crecimiento orgánicas que me permita por lo menos balancear la inversión que hago, ¿vale? Entonces, ahí hay indicadores como, por ejemplo, el costo por adquisición, ¿sí? O el costo por descarga, cuando hacemos campañas de descarga de aplicaciones, o el LTV, son como las siglas de Lifetime Value, es decir, cuánto se tarda un cliente en retornar esa inversión que yo le puse para adquirirlo, ¿vale? Y en estos tres modelos, digamos, de motores de crecimiento, pues está la gran pregunta de si la idea o el producto, porque en este momento puede que ya sea un producto, va a lograr escalar o no. Y así como en la fase anterior estábamos intentando probar que nuestro prototipo resolvía un dolor y que la idea funcionaba, pues ahora en este momento de aprendizaje estamos intentando probar si somos capaces de crecer esa idea, si somos capaces de convertirnos en un negocio. Y viene un concepto que, como les decía al inicio, pues es clave, que es el concepto del pivote. Entonces, pivotear o perseverar. Y esta es una decisión que todos los que hemos emprendido, en digital o no, en algún momento nos hacemos esa pregunta. Oiga, ¿será que tengo que seguir o es mejor parar? ¿O todavía tengo espacio para hacer algo y poder seguir escalando el negocio? ¿Y cuáles son los elementos que utilizo para pivotear o para perseverar? Las métricas de las que hablábamos, ¿sí? Si tengo unas métricas claras, definidas, es decir, necesito llegar a 100 clientes. Si llego a 100 clientes, yo sé que voy a poder salir adelante. Perfecto. Y no estoy llegando a los clientes que son. Entonces tengo que devolverme en ese ciclo iterativo y entender qué sucede. ¿Es algo de mi producto o es el segmento? ¿Será que tengo que hacer un pivote en el segmento? ¿O será que tengo que hacer un pivote en mi propuesta de valor y en mi producto? ¿O será que tengo que hacer un pivote en la forma como estoy creciendo, en mis canales de tracción o en mis motores de crecimiento? Entonces, hay pivotes de distintos tipos. Hay unos pivotes en el segmento de clientes. Yo puedo arrancar y pensar que mi segmento de clientes era el B2C, es decir, las personas. Pero en la medida que empiezo a poner el producto en el mercado, los datos y la evidencia me empiezan a demostrar que no son las personas, sino las empresas. Entonces, pues me voy a las empresas, ¿verdad? Eso es un pivote en el segmento de cliente. No me funcionó en las personas, me voy para las empresas. Ah, no me funcionó en las empresas. ¿Qué voy a hacer? Entonces, persevero o cierro y me dedico a otra cosa. Esa es la decisión, un poco que tiene que ser una decisión, y es difícil de que sea racional, pero uno tiene que hacer lo posible para que sea racional. Para que con métricas objetivas podamos decir, definitivamente no es el B2C, o definitivamente hay que parar, porque pues no hay espacio, no nos está dando el timing, a lo mejor estamos muy adelante en la tecnología, o a lo mejor estamos ya muy atrás y ya hay otras soluciones que dan esto. Y aquí les pongo un ejemplo, digamos un poquito, de la vida real. Yo emprendí alguna vez, desarrollamos con un socio un wearable, ¿sí? Entonces hagan de cuenta una manilla como esta que yo tengo puesta aquí, pero de caucho o de plástico, digamos, que tenía adentro un dispositivo que permitía que si las personas se sentían en peligro, si usted se montaba un taxi, usted se sentía en peligro por alguna manera, entonces usted hacía esto, espichaba 2 veces la manilla o oprimía 2 veces el dispositivo que había dentro de la manilla y le enviaba su ubicación en tiempo real a 5 contactos. ¿Sí? Y empezamos a crecer y vendimos más de 300 unidades. Y un día, Samsung, porque era solo Samsung, pero después se extendió a Android, lanzó una funcionalidad gratuita dentro de sus teléfonos que hacía exactamente lo mismo. Y pues entonces
llegamos como a 300 y pico y empezó una línea descendente hacia abajo. Y lo intentamos un par de meses y entonces dijimos, a lo mejor es el canal de adquisición, entonces ya no lo hagamos solo digital, nos fuimos a los colegios y universidades a ver si había alguna forma de monetizar desde el B2B, no funcionó, intentamos hablar, digamos, con entes de seguridad nacionales, tampoco funcionó, y tuvimos que llegar al momento de decir, bueno, pues a lo mejor en este mercado pues no va a funcionar, ¿sí? Después funcionó en mercados de India y Asia porque el dolor era demasiado profundo en temas de seguridad y los temas de, por ejemplo, de violaciones, tanto a hombres como mujeres y niños. Entonces funcionó por allá. Pero aquí no funcionó y tuvimos que parar, ¿sí? Entonces, pivoteamos en algún punto, no funcionó y llegamos al momento de decir, ok, tal vez mi propuesta de valor en este momento no está aplicando. Entonces, como no está aplicando, pues es mejor parar. ¿Sí? También hubiéramos podido decir, no, venga, vamos a meternos así, entonces vamos a meternos ahora en hardware, en los celulares y vamos a entender cómo hubiera podido ser. La decisión fue otra en ese momento. Y también podría pasar que mis canales de tracción no estén funcionando de la manera como yo quería que funcionaran, ¿verdad? Y tenga que hacer un pivote en el canal de tracción o en el motor de crecimiento. Entonces, por ejemplo, yo no estaba haciendo contenidos, entonces pues puede que tenga que hacer contenidos, o nunca estaba pagando, entonces ¿por qué no intentamos pagar algo a ver si funciona? ¿Sí? Entonces, en cualquiera de estas tres puede haber pivote, y lo que más quisiera que se llevaran hoy de mensaje de toda esta lora que han escuchado sobre Lean Startup y las metodologías y demás, es que pivotear no es fracasar, ¿sí? Pivotear es la manera de darse cuenta que algo no está saliendo bien para encontrar un nuevo camino o para tomar la decisión de parar. Pero en cualquiera de los dos casos, si usted hizo las cosas medianamente bien, probablemente se pudo haber evitado un fracaso mucho mayor. Entonces, como lo hizo rápido y tuvo que parar, pues probablemente no perdió todo lo que hubiera podido perder si hubiera seguido y seguido y seguido y nunca hubiera revisado, nunca hubiera hablado con sus clientes, nunca hubiera iterado su producto. ¿Vale? Entonces, pivotear es cambiar de dirección. Y puede que en ese cambio de dirección uno se dé cuenta que haya que parar, o puede que en ese cambio de dirección el tema funcione, ¿sí? Airbnb, entonces pivoteamos la forma como cargamos las fotos, pivoteamos la forma como cobramos, pivoteamos lo que estamos vendiendo, porque entonces ya no vendemos espacios, ahora vendemos también casas completas, apartamentos completos, ¿vale? Y con eso hemos llegado al final de nuestra charla de hoy. Siempre me gusta hacerla como súper concreta, con ejemplos muy concretos para que la gente se lleve como los mensajes clave, y espero que ustedes se hayan podido llevar hoy los mensajes clave, esos mensajes de iteración constante, de cercanía con el usuario, de aprender del usuario. Hoy veía, yo sigo a una persona que me parece que es una de las personas que más sabe marketing en Colombia, que se llama Lina María Echeverry, y ella hacía un post hoy que decía, la mejor investigación de mercado es hablar con tus usuarios. Y ese literalmente es uno de los conceptos clave de estas metodologías ágiles de emprender o de emprendimiento, y es, si usted habla con el usuario, pues usted va a ser capaz de entender lo que ese personaje está sintiendo y va a ser capaz de hacer un producto y que le resuelva los dolores a ese personaje. Y dos, perdámosle el miedo a que las cosas salgan mal, porque entre mejor salen, entre más rápido salen mal, mejor para mí. Y si no salen mal, es decir, si salen bien, pues mejor para mí, porque puedo seguir evolucionando el producto, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Creo que hay un par de preguntas. Vamos a responder las preguntas que hay en el chat, y si alguien tiene más, pues seguramente con toda tranquilidad las puede hacer. Si quiere abrir el micrófono, hacerle un comentario o lo que quieran, también la pueden hacer. Entonces, Karen nos dice, ¿qué modelo de negocio se utiliza en este caso? Es decir, que el pivote es para probar otras maneras de entrar al mercado del que ya se tiene. ¿Qué tipo de pruebas se realiza en Lean con diferencia de Design Sprint? Entonces, vamos por partes.
Entonces creo que las dos primeras están relacionadas al pivote. Entonces tú puedes tener pivotes, digamos, efectivamente el momento de pivotear o de pivotar es el momento de cambiar de dirección porque algo no está funcionando, ¿cierto? Entonces, puedes cambiar de dirección con respecto al mercado o puedes cambiar de dirección con respecto al producto. Entonces, puede que tú estuvieras pensando en hacer un chatbot, pero no es un chatbot, es una aplicación móvil, ¿sí? O no es una aplicación móvil, es un reloj. O no es un reloj, es un mueble, qué sé yo, ¿sí? Entonces, es un momento de cambiar, pero puedes cambiar o el mercado, o el producto, o de la propuesta de valor, ¿sí? Como lo veíamos acá, o puedes cambiar, digamos, de los esquemas de crecimiento que estás utilizando para llegar a tu mercado. Entonces, puede ser cualquiera de esas. Y aquí dice qué tipo de pruebas se realizan en Lean con diferencia de Design Sprint. Realmente no hay diferencia. Digamos que las pruebas, lo que nosotros siempre desarrollamos y aconsejamos es pues haga pruebas con usuarios. Si usted lo hace a través de una entrevista, si usted le entrega el producto para que el usuario lo use ahí, también lo puede hacer. Si usted monta su página web, su aplicación y lo que decide es medir todo a través de los datos que puede recaudar, también es una opción. Pero al final pues son los mismos métodos y es una de las cosas que quizás comparten las metodologías de emprendimiento, digamos, estas metodologías ágiles, de emprendimiento, que es justamente ese proceso de validación se hace con el usuario, siempre con el usuario, o casi siempre, ojalá casi siempre. Listo, Gamaliel nos tiene una pregunta que dice, gracias por la conferencia, ¿existen otros lugares o fuentes para seguir adquiriendo capacitación e información en marketing digital? En la plataforma de apps.co hay unos cursos gratuitos, virtuales, sobre temas de emprendimiento digital, de marketing, de finanzas para startups, de producto y demás. Y después en el mercado hay una amplia oferta de estos temas. Entonces hay una plataforma colombiana que a mí me gusta mucho que se llama Platzi. De hecho, está en descuentos esta mañana. No tengo nada que ver con Platzi, pero me parece que es muy buena. Hay otras plataformas, si no está pensando en la virtualidad, pues en la presencialidad están las universidades tradicionales, algunas tienen muy buenos programas de estos temas, y hay en lo digital, pues hay otras plataformas también, pues digamos como muy, muy importantes y con muy buen contenido alrededor de estos temas. Juan Sebastián nos dice, ¿qué herramientas digitales recomiendas para hacer el prototipo y para pivotear? Entonces, para hacer prototipos, hay varias, sobre todo en digital. Entonces, hay una que se llama Balsamiq, con Q al final. Sirve para hacer, digamos, diseños de baja fidelidad, diseños en blanco y negro y activarlos, es decir, que los botones sean funcionales y demás. Entonces, es interesante. Hay otras más avanzadas hay una que se llama InVision, que es de Adobe. Hay otra que se llama Figma, que es muy poderosa y muy fácil de usar. Hay otra que se llama Sketch, para los que utilizan Mac. Entonces, esas son como herramientas de diseño. Después, si ya estás en productos físicos y demás, todo lo que tu creatividad te traiga. Es decir, si estás montando un robot, entonces, pues, cajas, plástico, todo lo que te sirva para montar tu robot o el prototipo de tu robot, lo que sea. ¿Sí? Entonces, como que esas podrían ser las herramientas. Y para pivotear, más que para pivotear, yo lo que diría es, uno siempre debería tener una herramienta para poder ver los datos, ¿sí? Y las métricas que se planteó dentro de su producto. Entonces, a mí hay una que me gusta mucho, porque además es gratis, cuando uno está empezando, que se llama Google Data Studio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy probando mis canales de crecimiento, mis motores de crecimiento, la herramienta la puedo integrar con Google Analytics, la puedo integrar con Facebook, la puedo integrar con Instagram, con tal, y ahí puedo ver como los datos para poder tomar las decisiones después que tenga que tomar en el momento de pivotear. A ver, vamos a ver qué otras tenemos por aquí. Entonces, gracias Juan Sebastián, gracias Gamaliel, gracias Karen por las preguntas. Andrés Dangond nos dice, nosotros estamos en un momento extraño, hicimos pruebas, sí generamos mucho interés, sin embargo la pandemia nos cambió un poco la dinámica. ¿Cómo debemos hacer? Buscar pivotear, mejor que pivotear, o capotear hasta que se estabilice el tema.
pues, digamos, no conozco muy bien el detalle del proyecto ni el producto y demás, pero digamos que normalmente lo que hay que ver es un poquito otra vez, cuáles son las métricas. Entonces, ¿cómo medías el interés? Y si ahora viste que disminuyó, entonces tratar de entender por qué. ¿Sí? Es un tema de precio, es un tema de motor de crecimiento, es un tema del segmento, que puede que nos haya cambiado el segmento con la pandemia. ¿Sí? O es un tema operativo, es un tema del producto. Entonces, yo antes de tomar una decisión, creo que tendríamos que entender muy bien cuáles son las posibles razones por las cuales dejó de haber interés en el producto. Juan Sebastián nos escribe, ¿qué material, blogs, libros, podcasts nos recomienda para profundizar en metodologías de emprendimiento? Hay un podcast buenísimo que se llama Estrategia Talks. Mentiras, ese es el mío, pero es muy bueno, realmente. Sobre todo si quieren escuchar historias reales de emprendedores reales. Después hay varios podcasts. Hay uno que se llama Growth Hackers. Yo utilizo Google Podcast para escuchar esos podcasts. Entonces, Growth Hackers es uno amarillo. El logo es amarillo con rojo. Hay otro que se llama Better Product, que no me acuerdo en este momento de quién es, pero es uno muy bueno. Hay otro que se llama Mind the Product, que es de una comunidad de productos digitales a nivel global. Hay otro que se llama Google para Startups, Google for Startups. También es muy bueno. Eso a nivel de podcast. En términos de libros, pues yo, digamos que les recomendaría, está el libro de Design Sprint, están los 2 libros de Lean Startup. El primero se llama Lean Startup, ese es azulito. El segundo se llama The Startup Way, es rojito. Hay otro que se llama Blitz Scaling, que también es muy bueno. Hay uno que es muy reciente que me encanta, que se llama Testing Business Ideas, de los mismos creadores del modelo de Canvas de negocio y de la propuesta de valor. Y son como 40 formas de probar y testear ideas de negocio en el mundo real. Entonces también es muy bueno. Esas podrían ser como mis recomendaciones. Hay muchas recomendaciones, pero pues esas son como las principales. Bueno, pues Gamaliel nos dice gracias, Diana nos dice muchas gracias y Andrés Dangón nos dice nuestra iniciativa es de marketing de proximidad. Super, Andrés. Creo que hay que ver un poquito en qué estamos y cuál era la propuesta de valor y cómo ver si esa propuesta de valor ya no hace fit con el comportamiento del consumidor después de la pandemia y entender si hay forma de volver a digamos, como a reformular la propuesta de valor y a resolver algún dolor. Uy, esta pregunta es dura. Jimena nos pregunta, ¿qué negocios aconsejas que es boom para emprender? No, yo creo que al final decía un fundador, uno de los fundadores de Lifted, la startup esta de logística que les contaba, que se llama Felipe Betancourt, que hace poco lo escuchaba, decía, uno siempre sabe cuando es la idea correcta por la que se la tiene que jugar. Es como algo que uno siente ahí adentro. Entonces lo que yo te diría es, más que preocuparte por cuál es el negocio que está en boom, preocupémonos por encontrar cuáles son los dolores que hay que resolver. Entonces, por ejemplo, la pandemia nos trajo un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, la educación de nuestros niños. Yo tengo un hijo de 5 años y nadie estaba preparado para modelos educativos virtuales para niños pequeños. Ahí hay una gran oportunidad si se hacen las cosas bien metodológicamente, si se tiene una tecnología buena y demás. Pero enfocados en resolver dolores. Bueno, Sonia nos dice muchas gracias por el conocimiento transmitido. Bueno, muy bien. No sé si hay más preguntas, más comentarios. Si no, pues estamos listos. Y esto era lo que les quería contar hoy, lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por haber estado conectados, por haber participado, por haber compartido. Estos espacios son buenos en la medida que ustedes también, o que intentamos que el tema sea, pues digamos, muy, muy colaborativo y participativo, porque pues ya per se es difícil hacerlo en la virtualidad. Así que muchas gracias.
Bueno, súper. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo y nos estamos viendo. Seguramente volveremos por ahí a hacer un par de talleres y charlas. Muchas gracias. Saludos a todos y buen resto de día.